aprender acerca de otros locators. Nosotros vimos en la primera parte los locators que son más nativos de Playwright, como GetByLabel o GetByText, por ejemplo. En esta oportunidad vamos a aprender un poco acerca de XPath y también un poco de CSS Selector, los cuales son aquellos localizadores que son mucho más útiles al momento de automatizar nuestras pruebas. Para nadie es secreto que estos son los localizadores que nos ayudarán a mantener ese código íntegro, robusto y que pueda ser resiliente con el tiempo, ya que si partimos de elementos tan comunes como por ejemplo el texto o una ubicación muy absoluta de un elemento, el día de mañana cuando cambie toda la parte visual del sitio web, vamos a tener problemas para poder localizar estos elementos. Ahora bien, estamos en este sandbox y podemos ver que hay bastantes elementos en ella. Vemos que hay una tabla, vemos que hay un encabezado, hay botones, hay formulario, hay de todo un poco. Tenemos que evaluar siempre el HTML de arriba hacia abajo. Hay que pensar que esto es como una especie de cuerpo humano. Pasa que, por ejemplo, si yo parto del HTML, el HTML es como una entidad completa que está dividida en dos partes, es decir, la parte head y la parte body. Como te dije, es muy como el cuerpo humano, porque todo cuerpo humano tiene cabeza y tiene cuerpo. Ahora bien, dentro del body es donde normalmente están todos y cada uno de los elementos que nosotros vamos a necesitar localizar para automatizar nuestras pruebas. Es importante también que sepas que todos estos elementos pueden estar cambiando a lo largo del tiempo. A lo mejor, por ejemplo, este botón o esta sección de formulario puede estar acá en el día del mañana. O de repente cambien las fuentes, o de repente cambie un poco, no sé, de cómo se presenta la información. Nosotros como Tester Automation tenemos que siempre buscar las estrategias que puedan hacer que el código no sufra tantas modificaciones y que además de reutilizar recursos y poder utilizar algo mucho más robusto, con el tiempo también nosotros, si tenemos que cambiar algo, sea lo más pequeño posible dentro de nuestro framework para poder hacer un mantenimiento mucho más óptimo. Ahora bien, nosotros estamos acá y podemos presionar F12 para entrar a la consola de elementos y nosotros con una expresión de JavaScript podemos empezar a conseguir elementos dentro de el DOM, en este caso el Document Object Model, que sin más ni menos es nuestra página web. Con esta expresión podemos empezar a buscar nodos dentro del HTML. Es decir, si yo pongo una barra, verás que abajo se empieza a dibujar lo que se conoce como documento. Ese es el DOM, el Document Object Model. Si yo pongo doble barra, significa que yo estoy saltando en esta ocasión hacia un elemento. Es decir, yo en este sentido, si yo quiero acceder a un botón, por ejemplo, yo no tengo que copiar una ruta completa de, por ejemplo, div, section, button, o sea, todo digamos de manera absoluta. Y esto te lo voy a mostrar con un ejemplo mucho más tangible. Antes que nada, esto lo vamos a sacar un momento y vamos a suponer que queremos ingresar a este elemento. Vamos a inspeccionar y vas a ver aquí arriba, fíjate que si vamos subiendo es un div, un article, un main, y así va subiendo hasta completar el documento, o sea, el HTML. Como te dije, eso está dentro de body, donde habíamos dicho anteriormente que tenemos head, que es donde se guarda toda la metadata, el título del sitio, etcétera, los estilos, y tenemos el body, que es donde se guarda todo y cada uno de los elementos con los que vamos a interactuar ya de manera directa. Fíjate que si yo poso el ratón acá, el mouse, vemos que se selecciona todo el DOM, todo el documento. ¿Por qué? Porque estoy dentro del body y en el body están todos los elementos. Si yo me acerco hasta el H1, tengo que pasar por body, por header, por main, por article, por div y llego hasta el H1. Si yo esto voy y copiar XPath completo y voy para acá, mira todo lo que tengo que hacer para llegar al XPath. Si el día de mañana ese H1 sube por encima de ese div, estoy frito.
Básicamente necesito una expresión por la cual yo pueda llegar hasta ese H1. Y la manera más fácil en este caso sería borrar todo esto y dejar una doble barra, porque la primera es la que expresa el documento y la siguiente es hacia donde nosotros queremos saltar. Entonces, en ese sentido, vamos nuevamente a la consola y vamos a ir encontrando elementos. Acá, por ejemplo, vamos nuevamente con la expresión, con JavaScript acá en la consola y ponemos el signo dólar, una X minúscula, abrimos comillas, cerramos paréntesis y un punto y coma. Y dentro de ese paréntesis vamos a escribir nuestro XPath, nuestra expresión para encontrar esa ruta. Yo quiero, por ejemplo, encontrar el H1. Si yo pongo barra H1, verás que se me dibuja un H1 y en efecto la página tiene solamente un H1. Es decir, si hubiesen 2 o 3 H1, acá seguramente me dibujaría que encontró 3 H1. Como hay uno solo, solamente me encuentra uno. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si yo coloco input, verás que me dibuja 4 inputs. Fíjate, input name, input email, input slider, que es este que ves acá, y otro input. Es decir, tenemos 4 inputs que están dentro de la página. Acá, en ese sentido, está correcta la expresión. Si yo quiero, por ejemplo, buscar botón, me encuentra 2, lo cual es correcto porque tengo un botón acá y tengo un registrarse acá. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, un párrafo, me encuentra 2 y estamos en lo correcto porque aquí hay uno y acá hay otro párrafo. Si yo busco select, también tengo la suerte de encontrar acá un select. Es decir, esta es la expresión como tal más preferida por los automatizadores dentro de la parte para encontrar elementos. Ahora bien, yo en un ámbito profesional, por lo general no voy a necesitar solamente del nombre del elemento, voy a necesitar también su apellido. Y este ejemplo yo lo quiero traducir un poco como cuando buscas a alguien en una red social. Puede que de repente haya una persona que conozcas que tiene un nombre muy raro, que colocando el nombre puedas llegar a encontrar sin necesidad de colocar el apellido. En este ejemplo con nosotros, con esta página, esa persona sería el H1, por ejemplo. Es decir, no necesitas otro indicador de búsqueda o otro dato de búsqueda para poder llegar a ese elemento. Pero supongamos que nuestra amiga o nuestro amigo, por ejemplo, el que vamos a buscar en las redes sociales o la que vamos a buscar en la red social se llama Juan o se llama Rosa. Es decir, tiene un nombre que es muy común. En este caso, uno de los elementos más comunes en esta página es el input. Yo necesito buscar algún valor diferenciador para yo poder encontrar este elemento. Si yo tengo input acá, y fíjate que se me dibujan 4. Acá, este signo que ves acá de numeral significa ID. Entonces, si yo de repente busco input y coloco la propiedad ID, es decir, @ID, y ponemos comillas simples porque abrimos con comillas dobles, en este caso tenemos las comillas internas son comillas simples, y yo pongo, por ejemplo, name, resulta ser que encontré un resultado que sea válido, es decir, un input con ID name, lo cual está correcto porque de hecho ese es nuestro input acá. Ahora bien, esto no es todo. Yo puedo buscar también por clase, es decir, yo de repente si voy nuevamente al HTML, verás que por ejemplo hay un div con clase Content Sandbox. Vamos a buscar, por ejemplo, div y vamos a borrar ID y con el mismo arroba nosotros colocamos class y vamos a colocar content sandbox. Y abajo se me dibuja el div
Y ahora en esta oportunidad no se me dibuja un numeral, sino que se me dibuja un punto. Ese punto que ves ahí significa clase. Y esto que ves abajo, de manera ya automática, es una expresión CSS, es un CSS selector. En este caso la diferencia, fíjate, colocamos div, el punto de la clase y content sandbox. A diferencia de acá, este es un div y aquí está class, content sandbox. Ambas expresiones nos sirven para poder interactuar con el elemento durante la ejecución automática. Y vamos a repasar en este caso nuevamente, por ejemplo, si vamos al input y colocamos nuevamente ID y colocamos name, vas a ver que la expresión CSS justamente agarra el elemento, pero en lugar de clase agarra el numeral que es el ID. En los CSS Selector solamente podemos agarrar por ID y por clase. En esta oportunidad vemos que se puede, que es muy sencillo hacerlo, por ejemplo, como CSS Selector o XPath. Pero ahora bien, imagínate que yo de repente quiero buscar, por ejemplo, por dos propiedades. Yo eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vamos nuevamente a ver, vamos acá al input. Seleccionamos con inspeccionar. Y vemos que hay ID name y name es igual a name. Yo puedo acá hacer, por ejemplo, un AND y de repente name igual a name y también se me expresa el XPath, se me encuentra el XPath con dos propiedades. En esta oportunidad la expresión selector es la misma, el CSS selector es input con ID name, o sea te lo va a tomar por clase o por ID. Y por ejemplo yo coloqué para el XPath, para estar seguro que ese es el elemento que yo quiero, puse otra propiedad. Esas propiedades tienen que estar justamente colocadas dentro del nodo HTML. Si no, lo va a tomar como un XPath inválido. Porque si yo, por ejemplo, pongo name igual, por ejemplo, otra cosa, no me encuentra el XPath. Ahora bien, si yo tengo una duda y puedo colocar una propiedad y la otra propiedad como un OR, se vuelve a expresar el XPath o se vuelve a encontrar el elemento porque estoy tomando o ID name o el name que colocamos que es inválido. Me lo va a tomar como válido porque no estoy expresando un END, estoy expresando un OR que sirve mucho, sobre todo si vamos, por ejemplo, vamos a hacer un test donde puede que cambie el ID o puede que de repente cambie algo dentro del DOM. Esto es muy válido porque nos va a tomar cualquiera de los dos valores, a diferencia del otro que es el AND, que sí o sí tiene que tomar los dos valores. Tenemos por ID, por name, por class. También podemos colocar, por ejemplo, en este caso type y colocar type text y me lo va a encontrar también. ¿Por qué? Porque hay un OR. Pero si yo pongo AND, me lo vuelvo a encontrar porque ambas propiedades constituyen este elemento. Ahora bien, vamos a suponer que yo de repente en lugar de input le ponga un asterisco. Funciona porque el asterisco es la expresión universal de cualquier elemento. Es decir, si yo coloco asterisco, va a buscar en todo el DOM aquel elemento que tenga ID name y type text. En este caso es totalmente, digamos, fácil, pero hay que tener cuidado de usar mucho este asterisco porque esta expresión universal a veces puede hacer que los tests se vuelvan un poco flaky, sobre todo si hay elementos que pueden llegar a llamarse igual. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que queremos agarrar el H1, pero ahora vamos a interpretar este H1, ¿verdad? Con texto, por ejemplo, vamos a borrar acá el texto y para buscar por texto colocamos text, esta vez sin el arroba y
colocamos paréntesis. Borramos, por ejemplo, acá el resto del ejemplo y vamos a dejar el texto. Y de repente acá pegamos. Acá se expresa el H1 con la letra porque está, o sea, acá fíjate que dice H1 y se expresa tranquilamente con la letra. Acá en esta oportunidad yo también puedo valerme de una expresión universal, colocar por ejemplo el asterisco y puede que lo reconozca tranquilamente. Ahora bien, para buscar por ejemplo por texto parcial podemos hacer lo siguiente. En lugar de text podemos colocar contains, abrimos acá y en lugar del igual colocamos coma y cerramos. Ahora ves que dice contains text y si yo borro por ejemplo sandbox para, o sea, dejo sandbox para y borro el resto, igual me lo va a tomar porque en esta oportunidad me toma parte del texto y no el texto exacto. Eso es bueno sobre todo cuando hay mucho espaciado dentro de un texto y queremos, digamos, por ejemplo, buscar un párrafo que contenga tal palabra, entonces eso aplica en este caso. Si yo de repente acá pongo, en lugar de H1, coloco asterisco, me lo va a tomar, pero ahora lo que te decía, tengo que saber cuándo usar la expresión global porque hay dos elementos que tienen el tema de sandbox para, es decir, se repite en el elemento y si el elemento se repite no va a poder hacer la acción con el elemento porque el framework va a tomar como que hay dos elementos y no puede seguir la prueba. Así como verás es bastante sencillo buscar expresiones XPath y los CSS Selector. Así como fíjate que fuimos trabajando y de inmediatamente la consola nos ahorraba el trabajo para comprender un poco los CSS Selector. Ahora bien, toca practicar un poco, agarra cualquier página y empieza a buscar elementos por propiedades. De todas maneras, acá en la caja de comentarios te voy a dar un enlace donde vas a poder encontrar todos los tipos de XPath que existe para que puedas hacer estas prácticas. Lo más óptimo muchas veces es encontrar el XPath por el ID, lo cual es algo que muy raramente vaya a cambiar en un futuro. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.